Tiempo Extra. Ortiz Ramacha. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. Hace exactamente un año, aquí mismo, comenzamos Tiempo Extra en Aragón Radio. Una aventura inédita en una franja horaria anterior a los diferentes programas nacionales y en un momento complicado para el Real Zaragoza, que creíamos complicado entonces. Recuerdo que coincidió también con una particular ley del silencio de los futbolistas que no permitía las entrevistas personalizadas, pero supimos convertir la dificultad en reto y conseguimos acercar al zaragocismo a través de un centenar de futbolistas blanquillos que nos explicaron anécdotas de otros tiempos y cómo asimilaban la situación actual del club, en muchos puntos de España y en diferentes lugares de Europa y Sudamérica. Conseguí convencer a un puñado de amigos para que se fueran incorporando a Tiempo Extra. Pedro Hernández, Mario Ornat, Alfonso Hernández, Jorge San Martín, César Laínez, Jorge Hernández, Jesús Santamaría y Carlos Sanz han compartido las 200 horas que hemos puesto en antena para todos ustedes, como también a otros comunicadores locales que aparecieron en determinados programas como invitados para conocer lo que pensaban de tantas cosas que han pasado en nuestro pequeño gran mundo de un inocente balón redondo, como Antón Castro, Vicente Catalán, Óscar Marco, Alejandro Lucea, Salvador Asensio, Juan Carlos Lluvero o Jesús Zamora, entre otros. Como también los grandes profesionales de la información de Madrid y de Barcelona, que nos dieron su impresión en la distancia de las cosas que están pasando en el Real Zaragoza, una lista interminable de personas, una lista interminable de gente que mostró su cariño por el Real Zaragoza. Pero también hemos conversado desde Nueva Zelanda, el desierto del Sáhara, Nueva York, Egipto, Buenos Aires, Río de Janeiro, Suiza, Belgrado, Eindhoven, Suecia, Rusia, Escocia, Francia, Italia. Un montón de lugares donde nos han contado deportistas aragoneses de diferentes modalidades lo que hacían fuera de España y sus éxitos internacionales. Nos interesan las experiencias, las vivencias, el contacto personalizado con los oyentes, como recibir una pequeña representación de quienes nos escuchan esta noche en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde ponemos en antena este programa del primer aniversario que llega a la cifra redonda de 200. Muchas gracias a todos por acogernos, por ofrecernos su amistad y compartir una hora de radio de lunes a viernes con nosotros hasta llegar a la hora bruja. Esta noche vamos a compartir un programa con Manolo Jiménez, con Ángela Fita, con Alberto Zapatero y con Víctor Fernández. Un cuarteto formidable para una noche entrañable. Esto es, queridos amigos, Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente. Ortiz Ramacha. Acá lo tienen flamante, con una sonrisa en la cara, un hombre que parece joven casi para saltar de nuevo al terreno de juego, Manolo Jiménez, el entrenador del Real Zaragoza. Un hombre que la primera entrevista que hicimos con él también en Tiempo Extra, a quienes realizamos esa entrevista, nos cautivó y nos convenció de que todo es posible y sobre todo de sus ganas de trabajar. Vamos a compartir los primeros minutos de Tiempo Extra con él. Y a mi lado, Pedro Hernández. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Felicidades. Acostumbrado, muchas gracias. Felicidades también a vosotros, acostumbrado a las cámaras, pero también con una interesante representación en el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Es cuando la radio, cuando los oyentes de alguna manera también están con nosotros y les miramos a los ojos. Sí, decías acostumbrado a las cámaras, no es lo mismo, porque detrás de la cámara hay un señor al que conoces, porque está todos los domingos ahí como mucho y 4 o 5. Hombre, me gusta ver, ¿no?, las caras de las personas que en este caso habitualmente te siguen, nos siguen, y que sabes que más o menos tiene las mismas inquietudes, en estos tiempos las mismas y gravísimas preocupaciones, y ver que no estás solo, ¿no?, en un devenir que desgraciadamente desde hace ya un tiempo pues es como mínimo peligroso. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues fíjate, si ahora contando desgracias, tragedias, dramatismo, tenemos tantos oyentes que nos quieren tanto, cuando volvamos a contar, o porque hemos contado cosas grandes e importantes del Real Zaragoza, lo que vamos a disfrutar. Sí, yo creo que a pesar de todo se disfruta, ¿no? Se disfruta porque yo creo que es una de las
las maravillas del fútbol, ¿no? Que incluso en su versión más negativa, como está siendo este caso, esperemos que al final estemos todos llenos de optimismo al final de la temporada, pues tenemos la suerte del trabajo que estás haciendo tú, de la compañía que hacemos nosotros, pues que es correspondida siempre, todas las noches, y hoy aquí con estos espectadores, bueno, que corroboran que por lo menos nos siguen y bueno, y que hacen nuestro trabajo, que nuestro trabajo se escuche y se vea. Manolo Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar en tiempo extra, por contagiarnos su optimismo. Bueno, mi obligación, primero, soy el máximo responsable deportivo ahora mismo de Real Zaragoza. Nadie me obligó a venir porque creo que aun siendo difícil el reto, pues podemos sacarlo, ¿no? Y cada vez quedan menos jornadas, cada vez el pesimismo puede hacer mella en el zaragozismo, pero que duda cabe que yo estoy viendo intensidad e intención en los jugadores y eso me lleva a pensar que podemos conseguirlo. ¿Cómo ve a los chavales? ¿Cómo ve a la plantilla? ¿Cómo ve el vestuario mirando a los ojos? Un hombre que tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol. Sinceramente, cuando llegué me llevé como se suele decir, un mazazo. Vi un vestuario con muchísimo miedo al fracaso. Eso lo generan, y hay muchos profesionales aquí que lo saben igual o mejor que yo, lo generan las derrotas, lo genera que no llegan las victorias, ¿no? Pero estamos intentando cuidar mucho una cualidad que para mí en el fútbol es importantísimo, que es la psicológica, y que por encima de lo bien o lo mal que se puedan hacer las cosas, la intención de querer hacerla bien tienen que verla la gente, ¿no? Y el Zaragoza puede estar mejor o peor, pero tiene que salir a ganar. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Después del partido contra el Racing de Santander, creo que además fue precisamente cuando visitó la televisión, comentaba que ya iban tarde, que en realidad ya iban tarde porque había pasado muchas jornadas y porque la situación era muy complicada. Pues bien, han pasado 2 jornadas más y la situación todavía es más complicada. No, es difícil levantar la moral de los futbolistas, de la gente que está aquí, de la gente que va a la grada, porque decía cada vez que queda menos tiempo, hay más distancia y menos posibilidades. Queda menos tiempo, es evidente, cada jornada que pasa yo creo que, bueno, cada partido que pasa es una final y no ganas es una final que se pierde, eso lo denomino así, lo sigo manteniendo. El objetivo final es llegar a más de 42 puntos al final, tenemos que hacer una segunda vuelta de ensueño, pero como aparte de planificar y de preparar entrenamiento, busco gestas de este tipo. Hace 3 años el Osasuna con los mismos puntos y en la misma jornada se salvó. Se puede salvar Zaragoza, se puede. Pero somos nosotros los que tenemos, no nos va a llover, no tenemos que buscar nosotros. En qué bajito lo dice, ¿no? Bueno, yo lo sigo viendo igual de convencido que hace 3 semanas, que me extrañó, y además fuera de antena sí que se lo dije, digo, mira, me está contagiando su optimismo. Yo pensaba que después de pasar el tiempo, de conocer un poco mejor a la plantilla, de verdad, las carencias que tiene, porque las tiene, y eso lo ha reconocido el entrenador desde el primer día, lo habría rebajado, pero aún así la plantilla sigue sin cerrarse. Di que está el partido del Bernabéu por el medio que... Es un partido que de verdad, pues con el antecedente del último partido, puede generar miedo, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de mañana. ¿Qué me está diciendo miedo? Miedo a nada. Miedo. ¿Quién dijo miedo? Y yo hace ya 15 días que sueño con el partido. Los 2 dígitos se me iluminan. Después de 50 años, los 2 dígitos pueden caer en la primera división. Pues es cierto, es un partido para... que te genera... Me vas a matar. No, pero hablando ya muy en serio, es que el Madrid es un equipazo, lo demuestra cada vez que puede, cuando no está el Barcelona de por medio, ¿no? Eso es importante. Estoy pidiendo a ver si nos dejan jugar con la camiseta del Barcelona, allí en el Bernabéu no va a ser posible. Pero bueno, ese 0-6 de la primera vuelta escoció muchísimo, porque todos sabemos de la calidad del Barcelona, ¿no? Pero ese resultado es doloroso. Pero tanto el Zaragoza, sin ir más lejos el año pasado, ganó en el Bernabéu, como el que os habla, como jugador y como entrenador he ganado en el Bernabéu. Que es difícil, cierto.
Que es imposible, también es incierto. Bueno, buenas noches. Yo te escuché al principio cuando llegaste, bueno, y lo sigues repitiendo asiduamente en la rueda de prensa o en las conversaciones privadas, que trabajo, bueno, es una palabra muy en boga de los entrenadores que realmente no encuentran más soluciones, pero tú estás convencido de que con ese trabajo se puede sacar el equipo adelante. También te he oído escuchar que, bueno, que habría que llevar casi al equipo al diván, ¿no? Que es un trabajo de psicología absoluta. Pero no es argentino. No. Tiene que ser otra persona. No. ¿Cuál es, digamos, el término medio para poder alentar a un equipo que va al último 12 puntos con una empresa titánica por delante? ¿Es trabajo, es psicología, es algo también de esotérico, de milagro, de buscar? Por cierto, ¿es de alguna cofradía? Yo sí. ¿Cuál? Yo, bueno, soy de mi pueblo de Jesús el Nazareno. Y habrá hecho peticiones ya, ¿no? Por supuesto, pero mira, siempre le pido salud, ante todo, y fuerza para trabajar. Creo que la suerte está en el trabajo, que la encuentra merced al trabajo y después pues necesita esa pizca de suerte, ¿no? Pero si no trabaja, la suerte no llega. El Real Zaragoza necesita... Para mí hay 4 cualidades importantes en el fútbol, en el deporte. El fútbol es lo que más conozco. La técnica, la táctica, la física y la psicológica. Y yo creo que en todas podemos mejorar. Y la que más dañada está, la psicológica, sin duda alguna. Porque nosotros hemos llegado a este punto, porque nosotros hemos sido los que hemos dirigido al Real Zaragoza a este punto, y porque somos nosotros los que tenemos que saltar terreno de juego y extraernos de todo, olvidarnos de todo e intentar que lleguen esas 2 victorias consecutivas que buscamos y queremos, ¿no? Sinceramente, a los puntos que estamos de la salvación, con 2 victorias consecutivas, yo creo que la gente vibraría y la Romareda sería un fortín. Y eso va a ser crucial con el calendario que tenemos. Porque es cierto que aunque cualitativamente un equipo sea inferior a muchos conjuntos, lo que es cierto es que en situaciones límite como esta se rebaja el equipo y hay que elevarlo, ¿no? Efectivamente. Como futbolista lo he sentido, como entrenador también lo he experimentado. El mejor analgésico que hay para un jugador después de un gran esfuerzo es la victoria. Tú ganas un partido y llegas el lunes siguiente del partido y todo el mundo sale a trotar, todo el mundo sale a hacer recuperación, tiene un pequeño golpe pero no pasa nada, ¿viste? La derrota, al contrario, es un mazazo, como te dije antes, ¿no? Y es lo que genera la desconfianza. Y un jugador mediocre con confianza es más válido que un gran jugador con desconfianza. Yo creo que es lo que hay que levantar en este equipo. ¿Y al equipo le afecta la que se ha montado el presidente alrededor suyo? No digo la que ha montado el zaragocismo alrededor del presidente, porque es el presidente el que se la ha montado. El hecho de que se pita un palco vacío porque no está, el que nadie sepa o nadie diga dónde ve los partidos, en todo lo que ocurre antes de los mismos. Esos son, se puede decir, adjetivos, ¿no? Es decir, se puede decir que son situaciones en el entorno de la mala situación del equipo, pero cuando yo vine ni miré la mala relación que hay con el presidente, ni si estaba en ley concursal, si podían pagar o podían pagar más o menos. No era una decisión que podías tomarla por eso porque no hubiese venido. Fue una decisión por un equipo, ya digo, histórico, que se acerca a su centenario y que sería muy bonito que llegase a alcanzar puntos importantes como alcanzó no hace muchos años de la mano de alguno que está aquí presente y que, por supuesto, yo creo que el Real Zaragoza había que decirle que sí y encerrarse con los jugadores e intentar sacar la situación deportiva, que es lo que a mí me atañe, ¿no? ¿Qué jugador le falta? ¿O qué jugadores le faltan? Mira, sería muy fácil. Si a mí me llega ahora... Sergio Ramos, por ejemplo. Por eso, es lo que iba a decir. Si a mí me hablan... Está lesionado, o sea que... No juega el domingo en Madrid. Por eso. Yo creo que hay que ser realista, ¿no? Y el Real Zaragoza no está en... Bueno, te lo pregunto de otra manera. ¿Quién va a venir?
lo que se pueda fichar y el que quiera venir, que no todo el mundo quiere venir a una situación de esta. Ya, los que se pueden fichar, ¿quiénes son? Los que no quieren venir, ya veremos, ya nos lo dirán ellos. Los que no quieren venir, ya hay algunos que no han dicho que no al Real Zaragoza. Aquí está sentado uno que ha dicho sí al Real Zaragoza. Entonces el que quiera remar para salvar al Real Zaragoza, que se suba al barco, y el que no quiera estar para remar en el Real Zaragoza actual, que es el que nos toca a todos de vivir, pues que se baje del barco. A ver, ¿qué perfil van a ser los que van a venir? Perfil, en un mercado invernal sin recursos económicos, con prisas, y ya decimos que hasta casi tarde. Efectivamente, el optimismo suyo es absolutamente inagotable. Me encanta, por otra parte. El optimismo tiene que ir acorde con el realismo, ¿no? Sí, señor. Y todo lo que no sea realismo es ponerle careta a la verdad. Entonces, en ese aspecto, decir que al Real Zaragoza va a venir lo que se pueda pagar, que eso no es un problema que yo pueda manejar, y jugadores que quieran venir comprometidos. ¿Qué ocurre? Que en verano es fácil firmar, y en invierno los que llevan 6 meses sin jugar son los que quieren salir de los equipos de origen, ¿no? Y esos son jugadores que o llegan en baja forma, como el caso de algunos que ha podido venir, o que llegan porque sus entrenadores no cuentan con ellos. En ese aspecto es complicado firmar. Jugadores, lista de jugadores podemos hacer, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, 1 millón. Que las pueda firmar económicamente el Zaragoza se reduce a una 10ª parte, y de esa 10ª parte son pocos los que estarían comprometidos a venir al último clasificado de la Liga Española. La vía de agua del Real Zaragoza durante toda la temporada, Manolo, ha sido la defensiva, está claro, ha sido decidido en ello, en el trabajo. Yo creo que en la ciudad de Valencia se vio una mejoría con Lazaro, Bradogui haciendo ayudas a los centrales, hubo cierta seriedad, pero resulta que hemos tapado la cabeza y hemos destapado los pies, no metemos un gol a nadie, 8 partidos, 2 goles. Eso... Yo creo que ese es un mal que no es del día de Ciudad de Valencia. Somos el equipo menos goleador de la liga, y algo muy, muy importante para mí, que he recabado datos, el que menos rematamos a puerta. Eso no es cuestión ni de un partido, ni de 2, ni de 3, ni de 10, es de todas las jornadas que se llevan. Yo creo que tenemos que ser más incisivos en los metros finales, ser más contundentes defensivamente, pero también más contundentes ofensivamente. Y las ocasiones que generemos, que no suelen ser muchas, por eso estamos ahí abajo, no generamos las mismas ocasiones que el FC Barcelona, por lo menos que seamos contundentes y podamos aprovechar que de esas pocas ocasiones lleguen goles que son los que van a darnos victorias, si somos capaces de ser contundentes atrás y dejar la portería a cero, como hicimos en Valencia. Por cierto, que me comunican que el Mirandés ha ganado 2-1 al Español en el minuto 93. Pues la verdad que chapó por el Mirandés. La verdad que es un equipo valiente, por supuesto que da alegría ver esta sorpresa, porque el torneo del CAO se echaba de menos equipos que llegasen tan lejos, ¿no?, de inferior categoría. De todas formas, el sufrimiento de Manolo Jiménez no es de ahora, sino que ha sido durante muchos años. A mí no me gustaría estar bajo las órdenes de José María del Nido. Pues una persona que tengo que decir que me ha ayudado a crecer, porque estando el tercer clasificado de la Liga Española, como denominamos los entrenadores que no somos Guardiola y Mourinho, es ganar la otra liga. Y por suerte nosotros fuimos capaces de ganarla y no estaba conforme, siempre estaba presionando, ¿no? Es decir, me sirvió para crecer. Sí, lo que no mata engorda, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahí Ahora está. parece que tiene más paciencia. ¿Quién? Que ahora parece que tiene más paciencia. Bueno, yo creo que no hay ni 2 partidos iguales ni 2 temporadas iguales, y ahora pues no estoy dentro. Está claro que el Sevilla, cuando estaba yo, después de conseguir tantos títulos como consiguió, aspiraba a ganar una liga. Se ha cruzado un magnífico Barcelona y un magnífico Madrid que no dan opciones a nada, ¿no? Ya no hay la sorpresa de que la pueda ganar un Valencia, un Bilbao, un Deportivo. Ya no, ya es o Barcelona, y si se equivoca el Barcelona la gana el Madrid. Pero ahora hay que ser realista.
El Sevilla ha tenido una gran transición de jugadores también y está peleando por seguir siendo ese tercer equipo en España. Hablamos de crecimiento, desde luego también el crecimiento que puedes tener en el Real Zaragoza es increíble, porque no veo un club en el mundo donde pasen tantas cosas como este, y tan seguidas. Bueno, pues eso es algo que debería de arreglarse para el bien del Zaragoza. No se puede estar continuamente jugando con fuego. Creo que son 3 temporadas ya consecutivas rozando... Y la de Segunda División 4 y la de Y la Descenso anterior 5. 5. Claro. Tú no veas, si ves fotos mías de hace 5 años, no me reconocerías. Espero que los próximos 5 años rejuvenezca. Pero eso es imposible. Que recupere lo perdido, ¿no? Recupere lo perdido. Paco es mucho pero- de hablar así, pero el otro día me cogió un taxista que me dijo que lo conocía de toda la vida. No te digo el nombre porque no me acuerdo, y me dijo que Paco, cuando hizo la mili con él, parecía mucho más viejo de lo que era y que ahora parece mucho más joven de lo que es. O sea que Pero no debe mira- ser muy, muy cierto lo que dice. Con respecto a la presión de éxito, de búsqueda de títulos que había en el Sevilla, después del Sevilla Atlético, yo cogía al Sevilla Atlético en tercera división y todo fue muy bonito porque pasamos a segunda B, jugamos en segunda A y ascendí al primer equipo. Empecé a notar que me clareaba un poquito el pelo por aquí ya, con la presión. ¿Pero te lo pintas o no? No. Todavía no. Después en el AEK de Atenas ni te digo. Eso lo yo sé. Vamos, espera, ¿quién te engañó para Invito- marcharte ahí? Pasó al peluquín directamente. Yo cada vez que voy a una charla de entrenadores digo que presión y cuando se quiera trabajar bajo presión, pues un año en Atenas, un año en Grecia y aprendes muchas cosas. Digo que se empieza a aclarar un poquito más el pelo. Espero que aquí no se me caiga mucho porque nos salvemos, ¿no? Si no, vamos a pasarlo mal. Depende del tiempo que estés. Bueno, yo tenía la posibilidad de firmar 1+1 y lo tenía muy claro. Quería solamente este año porque yo creo que Dios no lo quiera. Si el Zaragoza se fuese a segunda división, creo que hay que cambiar muchas cosas y buscar muchas soluciones. Y tiene que ser gente fresca y gente con mucha ilusión. Esperemos que quieran hablar conmigo porque no hemos quedado en primera y entonces hablaríamos. Vamos ya con las 2 últimas preguntas. Sí, no, siempre, ha sido sincero desde el principio. Ha dicho, esto es una situación para matadores, no para novilleros. Eso quiere decir que la cantera, además con la cantera que tiene con sus problemas, ya su propia idiosincrasia, los problemas que tiene, es difícil que vayas allá. Tiene que ser un poco triste también para un hombre que ha trabajado con la cantera, que ha tenido jugadores. A ver, te he dicho antes Sergio Ramos, porque sí, que tienes cierta diferencia con él. Decidiste debutar con 16 años, creo, Sí. partido contra el Jaén. Facio, Capel, todo esto. Tiene que ser una pena, pero en estos momentos, lo que dices, ¿no? Es un mal momento para gente con experiencia, con veteranía y con saber estar, si es posible, que chavales, ¿no? Yo creo que Zaragoza, ahí están sus resultados, han sacado siempre grandísimos jugadores y es algo que un equipo como el Real Zaragoza tendría que mirar muy a fondo, ¿no? Encontrar en casa lo que cuesta muchísimo encontrar fuera, pero eso no se hace de un día para otro. Eso no, porque llegue un entrenador y diga yo voy a contar con la cantera, van a salir Sergio Ramos, Reyes, Jesús Nava, Perotti y compañía. O si hablamos del Barcelona ni te digo, ¿no? Eso tiene que ser muchos años de dedicación, desde prebenjamines hasta que llegan a División de Honor, después con un filial bien estructurado, que juegue de la misma forma que lo intenta hacer el primer equipo, que vaya todo acorde. Es decir, que eso es una estructura que no se monta de un día para otro. Estás hablando de ciencia ficción aquí. Por eso digo que quizás llevemos muchos años jugando con fuego y vamos a intentar que este año no quemarnos y después que se ponga, como se suele decir en mi tierra, pie en pared y empezar a arreglar desde la base todo lo que deportivamente se tiene que arreglar en el Real Zaragoza, que es de lo único que yo estoy capacitado para hablar. Imagínese por un momento que la primera entrevista que concede fue en Aragón TV. Hay un futbolista del Real Zaragoza que pone en la televisión, escucha que solo quiere gente implicada y que lo vaya a dar todo, y ese futbolista es Fernando Meira. ¿Qué cree que se le pasa por la cabeza? Yo en ese aspecto, la verdad, voy a respetar siempre a todos los profesionales, y cuando digo a todos los profesionales no me refiero a Fernando Meira, sino a vosotros mismos. Conocéis a Fernando Meira mejor que yo. Poquico, Fíjate lo que lo conozco yo. Y eso que es uno de los pocos del Zaragoza.
2 años más de contrato, tú. Puedo decir que a Fernando Meira tuve la suerte de enfrentarme el año pasado en Europa League, un partido en el OACA, en el Olímpico de Atenas, AEK Zenit. Jugó Fernando Meira de lateral derecho, con ese cuerpo que tiene, jugó de lateral derecho, y hizo un partido de verdad que yo lo hubiese firmado en cualquier equipo donde hubiese ido. Cuando yo llego, hablo con él y digo que él tiene que ser uno de los jugadores importantes de la plantilla. Por obligación y por devoción, y porque he sido futbolista, yo siempre creo al profesional. Cuando yo a un chaval, a un jugador, le pido que dé más, y él medio lloroso me dice que no puede tirar con los isquiotibiales, le creo. ¿Que me está engañando? No lo creo, porque se estaría engañando él. Solamente le he pedido una cosa, que se vaya donde haga falta para curarse, porque cuando venga para ayudar al Real Zaragoza, si no, no cuento con él. Pues Pedro Hernández, Alfonso Hernández, muchísimas gracias por volver a compartir tiempo extra en este martes con nosotros y un fuerte abrazo. Pero a Manolo no, claro, pero a ti también te va a resultar sospechoso que hiciera las maletas al día siguiente. Hombre, por supuesto. Yo cuando ha dicho Manolo que jugó contra él, digo, coño, habéis coincidido, porque sois de una edad parecida ya, ¿no? ¿Ah? Yo muy cerca. Por eso. Yo es que a veces desde el área técnica casi me meto en la banda, como guau, ya, por eso. Día me meto y... No lo decía por eso, pero bueno, Alfonso. Buenas noches. Hasta luego, Paco. Y Manolo Jiménez, a mí normalmente la gente de principio me cae mal. Sí, ¿no? Casi todo el mundo me cae mal. Pero tú me has caído bien. No, al final no. De final. Digo. De final. Tiene que hacer muchos méritos. Me caíste bien el otro día, me caes bien ahora. Te deseo únicamente toda la suerte del mundo, porque tu suerte será nuestra suerte. Y la del Zaragoza será la mía. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Ángela Fita, buenas noches. Hola, buenas Es noches. un placer de saludar a Rado Mirantis. Rado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Paulo Roberto Yamel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas tardes aquí en Brasil. Fernando Morientes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Josep Pedrerol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. Petón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Don Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. De lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche, Tiempo Extra. Un programa de deportes distinto. Tiempo Extra, con Ortiz Remacha. 11:33 de la noche desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, desde el Salón de Actos, desde el Auditorio José Luis Borao, aquí en Tiempo Extra, nuestro primer aniversario, programa 200. Yo coincidí con el padre de Ángela Fita y mi primera transmisión de un partido de fútbol fue en Santander con los juveniles en 1978 o por ahí, y entonces jugaba él y hacíamos programas también, y eran otros teléfonos, eran otras presiones también informativas. Lo he visto como un crío, conozco también a su abuelo y la verdad es que siempre ha sido una debilidad. Ángela Fita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y has tenido muy mala suerte, macho. Bueno, la suerte, como ha dicho el mister antes, también hay que buscarla. Bueno, deja. He venido en una situación delicada, la verdad. Me hubiera gustado encontrarme otra situación en el Zaragoza que siempre he vivido y no ha podido ser. Estamos remando año tras año para intentar cambiarla, pero parece que estamos destinados a seguir sufriendo. Vamos a ver, cuando estás remando tienes que remar con los dos remos al mismo tiempo, porque como solo remes por uno das vueltas y no llegas nunca al destino, ¿eh? Sí, pero bueno, estos 2 últimos años lo hemos conseguido y bueno, esperemos que el tercero sea... También se puede remar para abajo. Igual. No, yo creo que más abajo está complicado. Más abajo es difícil, pero te puedes arrastrar durante mucho tiempo por ahí abajo, ¿eh? Sí, pero bueno, esperemos que no sea así. Esta noche también compartimos presencia con 2 de los habituales comentaristas de Tiempo Extra. Jorge San Martín, buenas noches. Hola Paco, hola a todos, buenas noches. Sin maquillaje, ¿no? Sí, hoy sí, me hace falta. De hecho, pareces otra persona. Me maquillo solo para salir por la tele, digo, claro, que dicho así... ¿Qué tal la experiencia del programa nocturno? Tú que también provienes del mundo de la radio. Pues estupenda. La pena es que no acompaña el equipo, que prácticamente todas las semanas estamos contando miserias y malas noticias, pero bueno, es lo que hay, lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. Y bueno, es difícil ser optimista, pero sí que se puede ser positivo, ¿no? Entonces, dentro de la situación que estamos viviendo ahora mismo, pues no queda más
más remedio, y aunque son 10 partidos los que hay que ganar, que se dice pronto, pues habrá que confiar en ello, ¿no? Bueno, Jorge San Martín es la persona seria y reflexiva. Este que tengo aquí a la derecha, que es Jorge Hernández... Sabía que me iba a caer de... Hombre, claro, es el llamado Adalid. No, solamente me llamas tú. No hay nadie más que me llame Adalid. Es el defensor de las causas perdidas, es el hombre que cuando empiezo tranquilamente por las noches a leer el texto que les he leído anteriormente, pues me hace reír y entonces pues... No puede ser, Jorge, no puede ser. Queda buenas noches y felicidades. Buenas noches. Lo primero de todo. César Lain no nos ha querido sentar hoy delante de la gente. Luego hablar. Contigo no, porque si no podría ni hablar. Eso también es cierto. Solamente quiero dejar eso. Que menos mal que era tu favorito la fita, porque le has metido 3 guantazos. Nada más empezar. Pero vamos a ver, es como un hijo. Pues hay que educarle. Pero la primera ya, ¡pip! No. No hagas eso, pero si no lo he hecho, da igual. Algo malo habrás hecho antes, ¿a que sí? Eso es cierto. Bueno, vamos a recordar un momento importante, porque el año pasado estábamos también en el Estadio Santiago Bernabéu cuando podíamos viajar. Afortunadamente parece que ahora las cosas se van arreglando para las emisoras de radio y ojalá pronto volvamos a estar en los campos. Vamos a escuchar un momento importante del Real Zaragoza en el Bernabéu y de Ángela Fita. Coches con solitario, venga, corre la Fi le pide, venga, pásale a la Fi, ahí está la Fita solo, venga la Fita con el balón, va a entrar en el área, momento de peligro, la Fita que va a tirar, tira la Fita, gol, madre mía, Ahí nos volvíamos todos locos ya, absolutamente. Fue un día tremendo. Yo soy una de las pocas personas que he estado en el Santiago Bernabéu con las 4 victorias del Real Zaragoza. ¿Cómo te quedas? Temblando calandracas, oye. No, bueno, yo he podido vivir una de ellas y la verdad que la viví muy de cerca y es algo grandioso, ¿no? Y luego lo que simbolizó en ese momento, el hecho de colocarnos con 39 puntos, me parece que fue a una victoria de la salvación y recibiendo a los Osasuna al domingo siguiente, que prácticamente lo teníamos hecho y bueno, se cayó. Lamentablemente se cayó las ilusiones. Vaya berrinche tú. Sí, pero bueno, supimos levantar la cabeza una vez más y bueno, pudimos lograr la salvación, que era al fin y al cabo de lo que se trataba. Bueno, empezad, que luego conectaremos con el Algarve en Portugal. Yo tengo a la Fita nunca le ha gustado los focos que le enfocaran a él, tanto la responsabilidad de dar la cara ante los medios, pero Lafi, este año, después sobre todo de la marcha de Leo, te toca dar un golpe encima de la mesa, tanto ante los medios de comunicación, por la representatividad que tienes de ser de la casa, de todo lo que has vivido aquí, y dentro del vestuario. A ti, que siempre te ha gustado estar en un segundo plano, te ha gustado ese protagonismo, ¿estás preparado para ello, para saber que te quedan 4 meses donde se te va a pedir que levantes la cabeza y digas, señores, soy uno de los emblemas de este equipo? Sí, lo sé porque llevo muchos años en esto, llevo muchos años ligado al Real Zaragoza y por consiguiente soy uno de los 3 capitanes de esta temporada, ¿no? Y bueno, y soy el primero, junto con Paredes, que en el vestuario pues sabemos de la situación del club durante mucho tiempo y bueno, y sabemos de la dificultad que tiene estar en este vestuario. Asumo la responsabilidad, ya te lo digo, tanto en el campo como fuera de él. Intento asumirla lo mejor posible. Me saldrán mejor, peor las cosas, pero bueno, siempre he sido y me he sentido orgulloso de ser zaragocista, zaragozano y por consiguiente no me va a pesar la responsabilidad estos 4 meses. Hola Ángel, ¿cómo estás viviendo tú la crisis institucional, la fractura social que hay ahora mismo en el Real Zaragoza? Imagino que a ti, como un futbolista de la casa, criado en la cantera, aragonés, te dolerá todavía más, ¿no? Hombre, es una situación delicada, lo que le he dicho antes aquí a tu compañero, que la verdad que me hubiera gustado vivir otra situación en este club. Me hubiera gustado pues vivir la época de la Recopa, ojalá, o situaciones más normales, ¿no?, que las que estamos viviendo. Es complicado porque desde fuera se ve complicado, pues imagínate de dentro. Es una situación muy delicada, pero bueno, me ha tocado vivir
Es mi 5º año en el primer equipo y bueno, y yo creo que este es el año más difícil de los 4 anteriores en los que he estado y en el que a priori el objetivo cada día está más lejos. Y al final, perdona Jorge, sí, digo que al final tiene que afectaros también porque tú, por ejemplo, este año pocas veces se ve a un futbolista que salga en los medios de comunicación a desmentir lo que ha dicho su propio director deportivo, ¿no? Que te ha tocado hacer este año. Quiero decir que al final os veis en situaciones en las que el propio club dice que te ha ofrecido la renovación, es mentira, tienes que salir a decirlo y eso al final también se tiene que notar en el campo. Hombre, son cosas que no ayudan al rendimiento. No me gusta excusarme, nunca he sido partidario de las excusas, pero sí que es cierto que me dolió mucho una afirmación que salía a desmentir porque evidentemente en ningún momento fue verdad. Y bueno, hay muchas más cosas que he tenido que callar por el bien del club. Mi teoría es, Apoño y Jiménez un mes antes, el Zaragoza no está en esta situación. O sea, si Apoño llega porque es un centrocampista de los de antes, de los que tenía el Real Zaragoza, salvando las distancias con Santiago Aragón, don Santiago Aragón, y Jiménez por la moral que os ha metido, sí, un mes antes estaríamos hablando de otra historia. Seguramente sí. La verdad que ha sido beneficioso porque el equipo, por lo menos estos 2 últimos partidos, ha habido otra intensidad, otro dinamismo en el juego y ya no solo del entrenador, ¿no? Yo creo que la parte psicológica, que era la que peor teníamos, yo creo, dentro del vestuario, se ha visto mejorada por el carácter que genera Jiménez. Y bueno, y de Apoño yo creo que es un jugador que conocemos todos, lleva muchos años en Primera División y por tanto es un jugador que nos va a hacer muy bien para el equipo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque estás muy triste. Quiero conectar con un amigo tuyo. Alberto Zapatero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Vuelve! Anda, dile algo a Lafi porque, macho, parece como si estuviéramos en una situación desesperada. Pues, joder, que no lo estamos. Que no lo estamos. Nada, soy consciente. La verdad es que, bueno, yo vivo otra realidad porque bueno, con la distancia, pues sí, yo pues os escucho mucho, intento ver siempre todos los partidos. Sigues todo por internet, pero no es lo mismo que estar allí, por lo que él dice. Si desde fuera se ve difícil, imagínate dentro, y yo lo he podido vivir ahora cuando he estado ahora 2-3 semanas allí en Zaragoza y en Egea, y ves él, pues a cualquiera que te habla de Zaragoza, el pesimismo que hay, y entonces es cuando te das cuenta de cómo están realmente las cosas, y sé lo que está pasando porque lo sé, porque he vivido eso. Sí que es verdad que ahora está bastante más complicado, pero es complicado animarle porque sé lo que es pasar por ello, y los que somos de allí pues al final lo sufres más porque lo que ha dicho él es zaragocista, es zaragozano, y desde los 10 años está, bueno, él desde más, porque con sus abuelos en la ciudad deportiva desde más ha subido con más años ha subido a la ciudad deportiva y lo ha mamado y sabe lo que es el zaragocismo. Anda, Ángel, dile algo porque menudo morro, ¿sabes? Se marchó cuando todavía pagaban. Ha visto mundo, ha estado en Génova, ahora está en ¿dónde estuvo también? En Portugal, ahora está ahí en Rusia, donde hay mucha pasta, ¿no? Me dijiste el otro día. Anda, dile algo, sin vergüenza. No, yo me alegro por él porque la verdad que me alegro que esté fuera de la situación que se está viviendo, porque conociéndole y conociéndole mucho, pienso que lo sufriría mucho más que lo podemos sufrir o que se sufre el resto, ¿no? Porque él lo amamos también desde pequeño y es una persona que le da muchas vueltas a la cabeza, igual que yo, y la verdad que está bien donde está, yo creo. Bueno, ¿qué tal en Portugal ahora con ese stage que estáis haciendo? Pues bien, bueno, yo un poco jodidillo porque esto de parar no me ha venido muy bien y llevo el pubis un poco así, pero... ¿Qué habrás hecho? A lo Balotelli. No. Pues que nos dieron, pues imagínate, las vacaciones de Navidad de los rusos es las vacaciones de un jugador europeo en verano, o sea, nos dieron 23 días de fiesta y no acostumbrado a ello, pues yo creo que lo he notado. Luego los campos bastante blandos ahí en Rusia y afortunadamente llevaba 20 partidos seguidos jugando y
después de una pretemporada un poco anormal por la situación que viví. Entonces, pues mira, he estado entrenando a la NGA con dolor, no tendría que haber entrenado, y he llegado aquí ahora y he tenido que parar porque no podía ni dormir del dolor. Pero no sé lo que ha hecho un ruso aquí que me ha curado en 5 días. Oye, los rusos son lo que tienen. Voy para allá, Vete para allá, ahora estás bien, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos bien, pero yo creo que ese ruso tenía que venir al vestuario, por lo menos la parte psicológica me vendría bien. No, pues la verdad que estaba muy preocupado porque, bueno, aparte ahora estamos preparando el partido con el Bilbao de la Europa League y claro, pues para mí un partido especial, va a ir toda mi familia, mis amigos y... Ander. Sí, y entonces pues no poder jugarlo y mira, de momento no tengo dolor, no quiero contar victoria y la verdad es que muy bien, porque aquí un tiempo espectacular. Hoy decían que en Moscú había menos 25 grados, así que se está mejor aquí. Bueno, Alberto, anda, despide tu participación arengando al zaragocismo, a la gente que tenemos aquí en el auditorio, a los miles de oyentes de Tiempo Extra en Aragón, en España y en todo el mundo, porque te necesitamos. Una soflama, una arenga. Yo creo que el Zaragoza se necesita a sí mismo. Siempre dije que el Zaragoza sería lo que su afición querría que fuera, y yo creo que el Zaragoza, pues más que nunca, es el que ahora es cuando hay que estar unidos, cuando no hay que arrojar la toalla, porque yo he estado ahora allí estos días y he oído frases que no me gustan, porque en el deporte, en el fútbol hay que ganar, hay que querer ganar todos los días. Y el pensar que, bueno, es mejor pensar ya en el próximo año. ¿Cómo que hay que pensar en el próximo año? Queda toda una segunda vuelta y el fútbol es así. Yo ahora estoy muy a gusto en Rusia, el entrenador fue el que me quiso, me llamó, confía en mí, juego, el equipo va bien y todo es de color de rosa, pero todos sabemos que 2 o 3 resultados cambian otra vez todo. Pues eso también puede pasar al Zaragoza si este domingo se gana y se pueden ver las cosas de otra forma, y es así, es como hay que verlo. Yo no concibo el pensar ya en el próximo año y en toda la crisis que hay dentro y fuera del campo. Alberto Zapater, muchísimas gracias por estar en Tiempo Extra. Buenas noches y mucha suerte. Venga, a vosotros. El aplauso del público para Alberto. Vamos a continuar. Enseguida tenemos otra conexión telefónica, pero vamos a continuar, Jorge y Jorge. Tenía una pregunta, nada más, que está aquí en la primera fila, pero Luis Ferrer. Hablábamos de la alineación del Zaragoza jugando con Rombo. Tengo una duda. Jugando con Rombo como juega el Zaragoza, tú lo que quieres es jugar, evidentemente, pero ¿sería mejor como segundo punta como estás jugando ahora o en la punta del Rombo más adelantada? Hombre, en Coruña sí que jugaba en la punta del Rombo más adelantada, con más libertad de movimientos. Pero bueno, en esta posición yo creo que lo está haciendo bastante bien Luis. Y bueno, y es un jugador necesario a día de hoy en el equipo, y es en la posición que él debe jugar, yo creo. Hemos hablado durante toda la primera vuelta, Ángel, de los problemas defensivos, que es verdad que han condicionado al Real Zaragoza, lo comentaba antes Alfonso. Pero también es cierto que a la hora de atacar, el Real Zaragoza está teniendo muchos problemas, ya no porque falla las ocasiones que tiene, sino porque no genera apenas fútbol ni ocasiones. Y es cierto que los futbolistas que estáis en esa segunda línea de ataque, Luis García, Micael, también es tu caso, incluso Barrera en un primer momento, no habéis estado al nivel tampoco, ¿no? Estamos hablando que el Real Zaragoza ha marcado 5 goles en los últimos 12 partidos. ¿Por qué no se crean esas ocasiones? O sea, ¿qué es lo que hay que mala hacer? leche, No, si tienes razón. Lo digo, aprovechando que está aquí Ángel, pues me gustaría saberlo, porque yo creo que son futbolistas con calidad. Sí, no, tienes razón. La verdad que yo soy el primero que no estoy contento con mi rendimiento. De hecho, no se habla. Bueno. No se hablas contigo mismo. No, ya, que sí, no hablo. Vamos a dejarlo. Yo soy el primero que no estoy contento con mi rendimiento, y yo creo que en el vestuario hay mucha gente así. Si subiéramos el remedio, pues te aseguro que lo haríamos el próximo domingo, pero no es tan fácil. Hay mucho más que en todo lo que se ve. Yo creo que todo pasa por la cabeza. Pienso que cuando tienes una gran confianza en ti mismo, te atreves a hacer más cosas, te atreves a tirar desde posiciones que a día de hoy ni lo intentas, ni se te pasa por la cabeza estando en el campo. Todo ayuda, y la verdad que la situación en la que estás... Antes ha dicho el miedo, el míster, que hay un miedo al fracaso, y creo que es cierto. Creo que
estamos en una situación en la que ahora mismo hay que arriesgar porque peor de lo que estamos no se puede estar. Oye, ¿hay un 1% de posibilidades de que te quedes? No. Un 1%. Pues no lo sé. Te he dicho no uno, lo sé, no, te voy a ser sincero. Posibilidades sí que las hay y se van a barajar, pero también es cierto que hay muchas cosas que no se saben, que algún día las contaré, pero esas cosas son las que a día de hoy pues me hacen alejarme cada vez más de renovar por el Zaragoza. La oferta de renovación que recibiste la semana después de que se dijera que ya se te había hecho es prácticamente una invitación a que te vayas en verano, ¿no? Por lo que dijo tu representante. No, yo no entro en temas económicos porque... Sí, ese es el menor de los problemas de lo que te están haciendo. Sí, yo el tema económico lo dejo en un segundo plano. A lo que yo me refería eran otros temas ya no económicos, son otros temas de trato y cosas que no puedo decir a día de hoy, pero que estaré encantado de decirlo por el bien del club cuando me vaya. Oye, ¿en La Coruña te trataban mejor? A ver, no, yo con la afición estoy encantadísimo. Mi familia... Lendoiro. Pues... Es que eso muy... El director deportivo. Pues sí. ¿No has invitado al director pues deportivo? Sí, te lo digo, sí. Se portaron mucho mejor contigo, ¿no? Sí. Tú juegas con más solvencia, con más ilusión, ¿no? Sí. Sabes que había gente que te estaba siguiendo, ¿no? Supongo. En su momento. Luis Aragonés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? No, bien. Disfrutando esta noche del fútbol con el Mirandés, supongo que todos igual, ¿no? Oye, ¿tú seguías a la Fita cuando estaba en el Deportivo? Sí, la verdad es que la temporada que hizo fue magnífica. O sea, López Ufarte y yo valoramos el tema de llevarlo porque la verdad es que lo hacía muy bien, pero bueno, al final la lista son unos cuantos y no entró, pero yo, Ángel, ¿me escucha? Sí. Yo le digo, póngale el tema a la situación. O sea, está jugando en un equipo histórico, escúcheme. Y a la prensa lo mínimo y tal, ¿eh? La prensa miente y es peligrosa, Ángel. Le hago caso, Luis, le hago caso. Escúcheme. El tema es ese. ¿Cómo está el vestuario? Entre usted ahí, cierre la puerta y coja del peso a sus compañeros. El vestuario está bien, está con ganas de sacar esto adelante, sabiendo la situación que es delicada, pero la esperanza es el último que se pierde. Bueno, este fin de semana y tal, ¿cómo ve el partido? Porque yo no entreno ahora y tal, y yo miro mucha tele y digo, Zaragoza y tal, siempre ha sido un histórico, ¿no? Pero con el Madrid hay poco que hacer. Bueno, todo lo que queramos nosotros hacer. El Madrid es un campo complicado, pero hace 6 meses se ganó. Y bueno, ¿y por qué no se puede dar la campanada este año otra vez? Bueno, Luis, a dormir, que es usted muy mayor ya. ¿Vale? A dormir y tal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tendría que haber entrado Prieto hoy. Digo, he sugerido ahí, lo he dejado. Consiste en por cierto, Ángel, hablando de todo esto, ¿tú habías vivido dentro de un campo de fútbol alguna bronca más grande que la del minuto 32 del otro día? Para nada. Yo creo que fue una bronca en todo su derecho. Pero bueno, también es una opinión que yo creo que está muy respaldada por parte de la afición y son todos libremente que ellos quieran para hacer cosas de estas y promover movimientos como los que han hecho. Vamos a ir terminando ya. ¿Alguna cosita, Jorge? No, simplemente que conozco a Ángel desde hace mucho tiempo, sé que lo está pasando mal, sé que la Romareda lo señala como, bueno, pues que debería, lo que decía él, no está contento como está jugando y lo señalan más por ser de la casa, pero que nadie tenga dudas, creo, Ángel, que lo que tú te estás dejando ahí es más que simplemente un sueldo a final de mes, sino la vida y los colores por alguien que además al final, desde que está este señor en la presidencia, no te ha respetado en ningún momento, y yo creo que es digno de elogio, la verdad. Pues te lo agradezco, Jorge. No, poco más, que es el momento de los jugadores buenos, y yo creo que en ese grupo de futbolistas está Ángel Lafita en un momento en el que en el Real Zaragoza escasean. Yo creo que hay más de lo que se ha demostrado hasta ahora, y que a pesar de que estoy de acuerdo con Jorge, que yo creo que a Manolo Jiménez le han faltado 3 semanas y el relevo en el banquillo se hizo muy tarde y que eso el Real Zaragoza lo va a arrastrar y es una dificultad todavía más grande. Yo creo que es el momento de futbolistas como Luis García, como Ángel Lafita, como Elder Postiga, que demuestren
el fútbol que llevan dentro, que puedan hacer frente a esa presión y a esa ansiedad que les pueda surgir y que traten de sacar adelante la situación. Pues que sepan nuestros oyentes, los que están aquí en el auditorio, los que están escuchándonos a través de la radio, que hoy vamos a tener hasta las 12:30 programa. Yo sé que aún nos queda un ratito en atención a la gente que ha venido. Pero que parece 10, ¿eh? Pero que vosotros ya habéis terminado. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Ángel Lafita. Un abrazo muy fuerte. La de Sabonis la has traído. ¿La de? Sabonis. Que no nos hicimos foto. Coincidimos en una discoteca bailando, pero no nos hicimos foto. Porque era por la noche, entonces no había flash. Paco así arrimado que abrazado, ¿no? Que bailábamos sueltos. Agarrar la cintura. Agarrar la piernecita como un perrete. Hay que, vaya pareja te mete los miércoles. En las noches de Aragón Radio, tiempo extra. Seguimos con todos ustedes aquí en Tiempo Extra de Aragón Radio, en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Otros de nuestros comentaristas, de nuestros contertulios, son Mario Ornat y Chesu Santamaría. Dos hombres que tienen la gran capacidad, uno de hablar como si estuviera escribiendo y el otro de analizar las cosas de una manera desgarradora. Me refiero a Chesu Santamaría en este segundo aspecto. Chesu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. ¿Estás disfrutando o no? Sí, estoy disfrutando mucho. Se refuerza ese impacto positivo que ha tenido en casi todos Manolo Jiménez, mucho más yo creo que para él después de la entrevista de hoy, la verdad. Y bueno, que se veía un Manolo Jiménez muy alegre, muy optimista. A Ángel se le veía un poquito más bajo, pero para los que no los conozcan o para los oyentes que no han hablado tanto con él, es que habla así, ¿eh? Y es así, Ángel Lafita, que no se piensen que estaba tan bajo de ánimo, ¿no? Que a ver si de hecho, a pensar que es lo del momento vestuario, que ¿no? parecía que iba a llorar, pero no por es eso, cierto. Por eso lo digo, o sea, que no es que es así, habla así. Mario Ornat, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Voy a acabar destrozado de venir al programa todos los lunes, porque si ya termino los domingos medio deprimido con el Zaragoza, llegas el lunes tú y con tus entradillas en los programas, la verdad es que acabar de hundirme, y así voy, que no levanto cabeza ya en toda la semana. Me lo dice mi familia, mi mujer, mis compañeros, pero bueno, bien, estoy contento. Pero no me vengas como algún tontain hace tiempo, no, y ahora que me decía por las redes sociales, es usted un pesimista y porque no se queda. No, mire usted, vamos los últimos clasificados, caramba, hace 12 partidos que no ganamos. Estamos arrastrándonos por el fango, llevamos 5 años así. ¡Qué pesimista, ni qué leches! Qué bien imitas a Luis Aragonés. No, cuando estabas imitando al tontaina, ¿no eras Luis Aragonés? Era casi Luis Aragonés, pero no era él. Entonces, no señor. Porque yo he cantado goles del Real Zaragoza en la Recopa, he radiado 6 Copas del Rey, 6 finales de la Copa del Rey, un subcampeonato de Liga del Real Zaragoza, y no hace tanto tiempo. O sea que, Mario... ¿Yo qué te voy a decir? Que no entres en las redes sociales, es lo que hago yo. No, que me quiere mucho, si son 3 o 4. No, pues, ¿qué te voy a decir? Yo a veces me quedo pensando sobre la situación del Zaragoza actual y sobre lo que hemos vivido en estos últimos años, o lo que hemos vivido tanto los que trabajamos como los que miran desde fuera, la gente, la afición, y verdaderamente no me lo creo y no acabo de encontrar cómo ha sido posible semejante decadencia y de forma tan rápida, ¿no? Y ahora que tenemos aquí a alguien que ha participado en primera persona de ello, pues le podemos preguntar cómo se vive eso. Y le vamos a preguntar muchas cosas porque lo vamos a tener ya que lo tenemos largo y tendido. Víctor Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te veo ya. Eso que eres un año más joven que yo, pero eres más alto, más guapo y más rico. No creo. ¿Cómo que no? Más alto y más guapo es demostrable, más rico también. No. Pásate por el banco algún día y me lo cuentas. ¿Cambiamos las cuentas? Bueno. Bueno, un auténtico emblema, una persona que lleva el zaragocismo impregnado en su piel,
un hombre que cuando salió del Real Zaragoza dijo que la próxima vez que viniera sería como presidente o director general. ¿Estuviste a punto de volver hace poco? No, me sorprende que hayan utilizado mi nombre, ¿no? Que iba a volver ahora a Zaragoza. Es imposible. No sé por qué han utilizado, la verdad es que no sé por qué han utilizado mi nombre, porque pero realmente está en un ello, plano ¿no? absolutamente secundario desde que me marché, bueno, desde que me echaron. He estado en un plano secundario, no he concedido ninguna entrevista, no he querido ser protagonista de nada, y la verdad es que me ha sorprendido que se utilizara mi nombre ahora en estos momentos para entrar como director deportivo y no sé, como consejero. Es un ejemplo muy claro de que no me conoce. Evidentemente. Son muchas las cosas que evidentemente te has llevado durante estos últimos años a tus espaldas, ¿no? Pero yo creo que hay un momento, porque el zaragocismo lo exige también, que sepamos lo que ha ocurrido dentro, que sepamos no todo lo que sabes, porque nadie sabe o nadie tiene que decir todo lo que sabe, pero sí realmente lo que ha ocurrido y cómo te encuentras tú en este momento y cómo te ha perjudicado de alguna manera esta situación de Real Zaragoza como zaragocista. Hombre, pues yo lógicamente lo vivo, a pesar de que intento mantener un plano absolutamente discreto, pues lo vivo con el mismo dolor y con la misma tristeza que lo puede vivir cualquier zaragocista o aragonés, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues es lógico que llegáramos hasta aquí. Es un proceso de deterioro permanente desde que tiene fecha, para mí tiene fecha, que es faltando aproximadamente un mes y medio para acabar la primera temporada. A partir de ahí es cuando yo, que estoy dentro, pues no puedo hablar mucho más, que teníamos que ir a muchas situaciones concretas, pero ya sabía que iba a tener esto un desenlace como el que está teniendo, ¿no? Además, lo pronostiqué. El día que me echaron, hay dos testigos, que son Andrés, que era el presidente, y Agapito, y le dije que si me echaban que iban a bajar el equipo a segunda división. Y ellos me contestaron que estaba hablando desde el resentimiento. Y yo decía que no, que hablaba desde la profesionalidad, porque era entrenador de fútbol, y también como zaragocista, que iban a cometer un error de bulto. Pero digamos que eso es una consecuencia de un aterrizaje que tuvo unas circunstancias muy especiales. Primero, el aterrizaje de Agapito, ahora es muy fácil atacarle y tirarle al blanco, porque realmente es un cúmulo de despropósitos y de errores de bulto los que ha tenido. Su aterrizaje se produce con muy buenas intenciones, lo tengo que decir de verdad. Yo no conocía a Agapito cuando me ficharon, porque a mí me firmó Alfonso Solans, y en el momento que yo echo la firma en el papel me dice que él no me fichaba, que me fichaba uno, que iba a vender el club, y yo no sabía ni quién era Agapito, sinceramente. Ni tú ni nadie. Yo no había oído hablar, ni lo conocía ni nada, y en las 48 horas me citan en su domicilio de Torre de San Lamberto, y ahí es por primera vez cuando conozco a Agapito y me hace conocedor de su proyecto. Entonces yo digo que el proyecto era un proyecto de muy buenas intenciones, lo tengo que decir bien alto, pero es un proyecto donde tenía un compañero de viaje que eran las prisas, y una ambición que tenía que ir acompañada de una situación económica que se estropeó. Es decir, Agapito fue una persona atropellada por la crisis económica, por la crisis de la construcción, y absolutamente imbuido por los encantos del fútbol. A los 10 meses ya empezó a conocer cuáles eran los encantos del fútbol, los encantos contaminantes del fútbol, y a partir de ahí ya sabíamos que yo sabía que no iba a ser así. Ha sido el único presidente que he tenido que ha hecho el 100% de lo que yo le dije el primer año, el único. Podría decir que no, que fue conmigo un impresentable, etcétera, fue después. Pero sí que es verdad que en el primer año hizo absolutamente todo. Es decir, tuvo muy buena voluntad, y todo lo que yo le dije lo hizo la primera temporada. Me dijo que hay unas circunstancias especiales, y es verdad, perdimos a los 3 mejores jugadores de ese año, ¿no? A Cani, que quise pararla en la venta, no lo pudo hacer porque había llegado a ese acuerdo con Solans, y era unas cláusulas del acuerdo de venta, de compra-venta del club. Pasaba por vender a Cani porque tenía que retirar unos créditos Solans que tenía en el club, y el Villarreal se los pagaba prácticamente al contado. Y bueno, pues si no se puede hacer nada. Teníamos que vender a Sabio porque tenía unos problemas con familiares, se tenía que volver a esto, que era la figura del equipo, y también se tuvo que vender a Álvaro
porque no había buenos informes de él y había que renovarlo. E hicimos 5 fichajes todos cedidos y un fichaje que tenía que ser un poco el emblema de su aterrizaje, que era Aimar. Así construimos un equipo que pasó de ser un equipo que luchó por descender, venía a descender y de coquetear con el descenso, a meternos en Europa con esa llegada, ¿no? Estuvimos todo el año entre los 5 primeros. Pero cuando faltaba un mes y medio para terminar la temporada y empezamos a hablar que había que planificar la siguiente temporada, porque yo estaba convencido que nos metíamos en Europa, es cuando me di cuenta que todas las circunstancias que rodean a Zaragoza a partir de entonces, o por lo menos en mi presencia, ya iban a empezar a cambiar y el desenlace fue el que todos conocimos, ¿no? Una locura de fichajes, una vorágine de fichajes, cuestiones poco claras y un equipo que levantó unas expectativas, yo creo que equivocadas desde dentro del club. Decía que era el mejor equipo que había tenido en la historia de Zaragoza, yo no lo creo así, pero era un muy buen equipo. Un equipo que podría haber vuelto a meterse en Europa, pero un equipo al que se le empujó claramente a lo que ocurrió, que fue al descenso. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya todo está muy explicado. Un club al que le faltan ideas, con muy pocas ideas, sin rumbo. Un club que se resume en todas las temporadas a hacer 15 o 16 fichajes, no lo había visto en mi vida. No entiendo por qué se hacen todos los años 15 fichajes, es un error. Y no saber a dónde vamos, pero sobre todo no saber qué es lo que es Zaragoza y qué es lo que quiere Zaragoza. O sea, yo no reconozco a este Zaragoza, honestamente, futbolísticamente. No voy mucho a la Romareda porque sufro mucho y porque no me identifico con lo que veo. No porque no sientan Zaragoza, sino que no me identifico con lo que veo y porque no quiero sufrir ni escuchar comentarios de que por qué estamos así, ¿no? Pero es difícil asimilar esta situación y es difícil entender cómo se ha llegado hasta estos extremos, porque la verdad es que yo no reconozco a este equipo, ni futbolísticamente, ni socialmente, ni estructuralmente. Esas frases que decía Agapito al principio, como que incluso se llegaba a hablar de la Liga como objetivo, lo llegó a decir en una rueda de prensa en el foro interno, que decía, también era tan ambicioso, también se mostraba de esa manera. A ver, es un tío, o sea, es muy cercano. O sea, Agapito te gana en la distancia corta, te gana, en el roce cercano te gana, porque sabe decirte lo que tú quieres escuchar y tiene un lenguaje muy cercano a ti. Y eso para los profesionales en su aterrizaje fue maravilloso, porque te digo, nos dejó hacer todo. O sea, yo nunca había tenido un presidente que los 6 jugadores que trajimos, los 6 los pedí, los 6 me los trajo. Luego ya se metió en una dinámica que es difícilmente justificable, ¿no? Pero que era ambicioso y que quería aspirar a no sé qué, bueno, pues sí, pero le dije que todavía es su proceso, porque tampoco podíamos hacer grandes desembolsos. Es decir, el segundo año yo recuerdo que pagó auténticas barbaridades por muchos jugadores. También vendimos como locos. Vendimos a un defensa por 22 millones de euros, que era Gai Milito, y renunciamos a cobrar 9 millones de Everton al Stuttgart porque decía que tenía que quedarse, cosa que no entiendo. Es decir, hubo muchas decisiones que iban acompañados por movimientos económicos realmente importantes, y él quería un Zaragoza grande, pero tuvo un compañero de viaje que es muy peligroso, que son las prisas. Yo le dije que teníamos 4 años y que había que ir poco a poco. Me pensaba que ibas a decir Mascardi. Ese se incorporó después. No, pero fue prácticamente esa fecha en la que hablas, ¿no? Que se empezaba a ver a Mascardi y al lado mucho por las oficinas del Real Zaragoza, ¿no? Se empezó a asociar con mucha gente, bueno, se ha ido asociando con más. Pero ¿por qué no te fuiste en ese momento? O por lo menos al finalizar esa temporada, ¿no te oliste la tostada? Pues porque soy de aquí. Es decir, que si no hubiera sido de Zaragoza, pues posiblemente no debería haber comenzado la temporada, pero yo nunca lo debo decir eso, porque si no ahora sería un ventajista, ¿no? Pero soy de aquí, y lo último que quería escucharme cualquiera por la calle es que me dijera que por qué te has ido y por qué la has abandonado. Pero yo se lo dije claramente a Andrés y a él, y a Pito, que iban a cometer un error descomunal con lo que estaban haciendo, y de hecho yo creo que se han vivido 2 momentos, los mayores ridículos de la historia de Zaragoza. Tienen fecha concreta, ¿no? No voy a decir cuáles porque a mí me causa muchísimo dolor. Y
Y ha sido ya... Pues yo te lo agradecería que los dijeras. Sí, es que no, ahora nos vamos a quedar sin dormir y tal. Yo, por ejemplo, el momento más doloroso y más ridículo de la historia de Zaragoza, uno de los más ridículos de la historia de Zaragoza, fue la escena que fue captada por un fotógrafo, lo de Garitano, con Agapito, Andrés, Pardeza y Herrera allí, que parecían criminales de guerra en aquella rueda. Esos sillones blancos que ya los han quitado de la sala de prensa. Sí, sí. Aquello me pareció realmente extraordinariamente doloroso y ahí es donde me di cuenta de que no sabíamos dónde íbamos a caminar, ¿no? Porque luego ya fue todo, aquello me pareció terrorífico y el otro lo hemos vivido hace muy pocos días, muy pocas horas, pero es una cosa que... ¿Te refieres a la salida de los consejeros? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, que decías que porque se te relacionaban porque eran amigos tuyos. Sí, son amigos míos y lo digo bien alto y son dos personas zaragocistas, honestas, transparentes, con muchísima capacidad. Me sorprende por qué entraron, sinceramente. Desde luego, si me llegan a preguntar, yo estoy convencido que no habrían entrado. Pero no me preguntaron, bueno... Ellos sabrán por qué no me preguntaron, pero si me llegan a preguntar no les habría permitido. Pero salieron rápido, ¿eh? Sí, pero bueno. Igual le preguntaron después. Mario. No, estaba pensando que Víctor nos cuenta lo que en primera persona oral, el relato que todos hemos hecho de una manera u otra de aquellos meses durante estos años, ¿no? Recordándolo. Él nos habla de que hay un Dr. Jekyll que se convierte en Mr. Hyde de pronto al final de la primera temporada, pero al hilo precisamente de lo que dices ahora, ¿qué es lo que hace Agapito para, y se me entienda la palabra, no quiere ser acusatoria, aunque lo sea, para embaucar a la gente en sus proyectos? Porque ese primer año era alguien desconocido, como tú reconocías antes, alguien a quien no conocías y alguien que entró con buenas intenciones, pero ¿cómo hace para convencer ahora, por ejemplo, a los consejeros, a una gente como Carlos Iribarren, como Salvador Arenere? Sí, eso me pregunto yo, ¿no? Porque además los conozco, a Carlos y a Salva, no lo sé. Sinceramente no sé qué. Yo imagino que les pudo más el deseo de ayudar a Zaragoza, de ordenar esa casa. Parece que está muy, muy desordenada y tratar de regenerar un poco el club para que luego en el futuro pasaran a otras manos o pasaran las mejores condiciones posibles. No, sinceramente no sé, yo sería los que tendrían que explicar esto. Pero Agapito, ¿qué pasa? Que dirige, mangonea y decide todo en el club, anula a todos los colaboradores. Quiero decir, esa sospecha que tenemos o esa versión que tenemos desde fuera, que quizá no le llega a la gente con toda la claridad. No, ocurre así como ocurre al final de esa primera temporada. Yo puedo hablar de mis 16 meses o por ahí, ¿no? Sí, yo te hablo de mis 16 meses. En mis 16 meses tuve un comportamiento extraordinario en la primera etapa. Faltando un mes y medio, cuando saltó el tema de la renovación de Alessandro y varios temas que yo me oponía tajantemente, y ahí yo ya me di cuenta que no tenía el mismo peso decisorio en sus decisiones, que ya opinaba y que escuchaba a otro tipo de gente. Es lo que ocurre en el fútbol, ¿no? Que el fútbol, hay muchos cantos alrededor de los dueños y de los responsables del club. Y entonces yo creo que él se vio asaltado un poco por eso y entonces ahí me di cuenta de que ya no iba a ser igual. Y de hecho no fue igual. Y luego pues porque en definitiva tú tienes que aceptar unas líneas que te marque tu jefe o tu gestor. Yo creo que eso le ocurre a cualquiera que está aquí, que trabaje en una empresa. Es decir, tu jefe es el que marca una línea y tú tienes que sacar el máximo rendimiento a lo que te pongas a tu servicio. Él tenía una idea muy clara, por ejemplo. Yo puedo comparar Solans con Agapito. Es decir, Agapito te dice, yo quiero que me metas ya el equipo cuanto antes, arriba. Y yo digo, bueno, pero tú sabes la inercia que llevamos, porque el Zaragoza, seamos honestos, el Zaragoza actual o el Zaragoza de los últimos años no es el Zaragoza de Agapito. El Zaragoza de los últimos 12 años solo ha llegado una vez a Europa. Y ha coqueteado en el descenso, creo que son 5 años o 6 años. Es decir, esto no es casualidad. Entonces, Agapito tiene 2 mensajes. Llega, yo quiero el equipo arriba y yo quiero productos de consumo inmediato. Futbolistas que ya me saquen el rendimiento y que me produzcan inmediatamente. Entonces tú, como profesional y porque llevas muchos años, puedes decirle, mira, cada vez más el negocio está más cerca del juego, no está más alejado, está más cerca. Inclusive el negocio se impone al juego.
Entonces, para mí, el negocio en el fútbol es tener buenos futbolistas. Y hay que conseguirlo pues teniendo gente que en un momento determinado te puede equilibrar cualquier desfase económico que tengas. En eso, esa era la otra opinión, por ejemplo, esa era lo que me decía Solans, padre. Y él lo coincidía, Solans padre me decía, no, vamos a fichar y tal, pero fíchame jóvenes porque si me va mal, tengo que vender a un futbolista, que yo tengo que recuperar el dinero, que tengo que avalar. Eso te decía. Y fichábamos jugadores que luego pudieras vender. Esta era otra filosofía, es decir, había muchas prisas por lo que fuera. Había muchas prisas y necesitamos productos de consumo inmediato, pero claro, también necesitas jugadores que en un momento determinado tú puedas vender y sacar de rendimiento. No es tampoco como mi primera fase de Sola, lo que pasa es que cayó enferma, que cuando el equipo de la Recopa yo entendía que ya había dado todo lo que tenía que dar y que había que hacer la renovación en su apogeo, no en la decadencia, Solás me manda para Argentina, para Brasil y para otros sitios para que empiece a construir el equipo. Y me permite, o nos permitimos fichar a jugadores estos de 20 años que luego le han dado miles de millones al Zaragoza. Radimoz, Juanmi, Kili González, Gustavo López, Fernando Morientes, Daniel, Dani, etcétera, etcétera. Jugadores que luego han jugado pocos años aquí, pero han forrado al Zaragoza. Pero ahora, ¿qué jugadores tiene para vender el Zaragoza? Que yo no lo reconozco. ¿A quién puede vender el Zaragoza actualmente? La Fita le quedan 3 meses de contrato, no creo que quiera... no creo que ni que quiera renovar ni que lo puedan vender ahora en una semana. ¿Y a quién puede vender el Zaragoza? O sea, son filosofías diferentes y la conclusión son que todos los años se fichan 17 jugadores y 17 jugadores que, bueno... Es que antes el negocio era fichar jugadores buenos y ahora a lo mejor el negocio es fichar jugadores malos y cambiar a 15 todas las temporadas. Hombre, yo, por ejemplo, el perfil de los jugadores que han venido todos estos últimos años, ya te digo que no los reconozco, o sea... Me parecen futbolistas de pie duro, o sea, no se identifican con lo que yo entiendo como fútbol y como entiende la afición. Lo que pasa es que la afición ahora, pues, la afición de Zaragoza yo creo que está resignada. Escucha, hay una pregunta que de aquel equipo y de aquel año, de ese segundo año, del año en que te destituyen a ti. Yo estaba mirando hoy los números, te destituyen con 22 puntos al final de la primera vuelta, después de, creo, 9 partidos sin ganar, 22 puntos ahora, claro, nos parece Anda que si lo pillásemos ahora... Sí. Nos parece en jauja, pero esa fue la situación. Y lo que queda del recuerdo de aquellos años es que es la pregunta, ¿cómo es posible, pese a todo, pese a todas las circunstancias, que un equipo con esos jugadores se vaya a segunda división? Pues porque... ¿Qué pasó ahí dentro, por decirlo más claro? ¿Qué pasó ahí dentro? Pues porque todo estaba... Se empezaron a dar mensajes de dentro equivocados, porque muchas reuniones a espaldas del entrenador, luego te llamaban los jugadores, me venía Diego, otro, ¿viste? Nos han citado aquí para decirnos, cosas de estas que te vas enterando de que te van sembrando un poco la distancia y la discordia y la desconfianza, pues porque se habían despertado unas expectativas, yo creo que exageradas y desproporcionadas, pues porque tuvimos mala suerte también en algún fichaje y porque quedaba toda una vuelta y en esa segunda vuelta ese equipo era capaz de meterse de nuevo en Europa, pero clarísimamente, y se empujó, entre todos le ayudamos a caer en segunda división. Yo creo que es un proceso de deterioro donde todos empujamos para que el equipo bajara. Es así, ¿no? Se empieza a cuestionar también al entrenador, a publicarse que si la Romaeda tenía que hacer un referéndum sobre mí, etcétera, que jamás me habían protestado ni nada. Todas unas cosas muy raras. Todas unas cosas muy raras, pero bueno, el tiempo cada uno pone a cada uno en su sitio. Sí, bueno, es un poco repasando todo lo que pasó y viendo que de alguna manera fue el principio de todo lo que estamos viviendo ahora con Agapito, ¿no? Se ha barajado tu nombre, se ha barajado... Pero yo no sé por qué. No, con la llegada de Manolo Jiménez hubo una reunión en la que se barajó el nombre de Víctor Fernández. Según todos los asistentes en la reunión, salió como principal candidato Víctor Fernández, después Michel y después Manolo Jiménez. Lo que pasa es que luego Agapito pues invirtió el orden. ¿Hubieras aceptado? Se está quedando con una cara Víctor Fernández. No, Víctor lo sabe perfectamente porque yo se lo he dicho a él y lo sabe perfectamente porque gente que estuvo en esa reunión también se lo han comentado. Mira, las cartas sobre la mesa. Mientras no sea parte de
primera fila de escenario a Agapito es imposible. Y no se va a apartar. O sea, es que es imposible. Sí, yo no tengo ninguna... No, aunque la pregunta es, ya no como entrenador, que ya me imagino que no, porque ya te la jugó. Te digo, como dijiste tú en la rueda de prensa, imagínate que te cede la presidencia. Que no, yo es que no sé por qué ha salido... O la dirección general. Que no hay ninguna, vamos, ni una posibilidad. ¿Te gustaría ser presidente del Real Zaragoza? No, en este momento no. Ahora no, pero sin Agapito, Agapito, sin Agapito. Yo lo que quiero es... Me imagino que lo que quiero es entrenar, me imagino, porque tampoco es muy fácil entrenar y las opciones que tienes está todo muy complicado. Y bueno, me imagino que sí que seguiré relacionado con el fútbol, no sé si como director deportivo, como asesor técnico, no sé. Tampoco ahora mismo me veo como presidente y menos en estas circunstancias con Agapito. Es imposible hacer nada en estos momentos, te lo digo de verdad. Es imposible. ¿Qué futuro le ves al Real Zaragoza a corto plazo? Vamos a ver, el corazón me dice que no nos podemos rendir. Con la cabeza. Y que tenemos que luchar y que queda toda una segunda vuelta y bla, 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 y todas estas cosas. Y yo lo veo francamente difícil porque nos hemos alejado tanto de lo esencial que es el juego. Pero tú ves cómo juega el equipo. ¿Qué me vas a contar? No, pero es que es verdad, es que fichamos a no sé qué, pero si es que no jugamos y lo más importante es el juego. Es lo sustancial y nos hemos alejado muchísimo. Yo por eso no lo reconozco. Ni que reconozco al equipo, ni reconozco a la afición. Estamos resignados a sufrir este tipo de juego y este tipo de equipo. Pero jamás se había visto esto en la Romaeda. Jamás. Yo desde que saltaba las tapias de la Romaeda para colarme, no tenía pasta, hacía como tú. Pues yo nunca he visto esto. Yo me sacaba mi abono de infantil. Pues yo no, yo saltaba. Yo saltaba cuando podía. Luego sí. Bueno, entonces yo honestamente lo veo mal, pero posiblemente igual a la larga sea bueno que tengamos que empezar de cero, de verdad. ¿Pero empezar de cero qué te refieres? ¿A una refundación del equipo o...? Primero que vengan gentes con frescura, con ganas, con ilusión y con ideas. Y aunque estemos abajo no pasa nada que volvemos a levantarnos. Es que lo veo todo muy torcido, sinceramente. Te estoy diciendo muchas cosas, porque es la primera que hablo en 4 años, ¿no? ¿Y me estás dejando un cuerpo? No, pero es así. Yo quiero también ser optimista como Lafita, como Jiménez, etcétera, y como zaragocista lo estoy deseando. Pobrecico, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Piensa en el equipo y luego está pensando en él como entrenador. Yo creo que eso ya es una virtud que le va a acompañar mucho en este trayecto que va a ser muy duro. ¿Se nos va a deprimir mucho o no? No creo, no le va a dar tiempo. Sí, Víctor, ¿te acuerdas del último partido que jugaste fuera de la Romareda como entrenador del Real Zaragoza? El último partido que jugué en la Romareda. Fuera de la Romareda como entrenador del Real Zaragoza, fuera de casa. El último que te echaron fue en casa contra el Mallorca, el anterior. ¿Y cuál fue? No en el Bernabéu, que creo que felicitaste esa casilla, salió esa imagen. Ah, bueno, sí, que tiramos 2 o 3 postes, nos anularon un gol o 2 veces, sí. 2-0 perdimos. No, lo digo para sumarte al carro, a la ola buena, ya que estás tú también tan pesimista, a la ola buena que se puede ganar en el Bernabéu, ¿no? No, yo soy realista, que es diferente. Soy realista. Y ojalá que des tu giro absoluto y que el equipo empiece a crear ocasiones. Cada vez dice Manolo Jiménez, somos el equipo que menos goles mete, pero sobre todo el que menos tira a puerta y el que menos presencia tiene en el área. No, eso no hace Entonces, falta que lo digas, o damos un giro brutal y que si no es muy difícil, sinceramente. Víctor, desde el conocimiento que tienes del personaje, de cómo se mueve dentro del negocio, ¿tú ves a Agapito marchándose del Real Zaragoza en un plazo corto? No, imposible. ¿Por qué? Pues porque no, pues porque no. Tampoco uno tiene que explicar todo lo que... Por esos encantos que siente has dicho y que antes. piensa. Los cantos de sirena. Esos encantos contaminados que has dicho antes. No se puede ir, no se puede ir. ¿Y es mejor que estemos en segunda división así o no? No, sería mejor que estuviéramos luchando por la UEFA y disfrutando del fútbol y yéndonos todos a casa felices y contentos y sentirnos orgullosos de lo que ha sido y debe de ser el Zaragoza de siempre, ¿no? Y en este momento, pues bueno, nos está tocando vivir una etapa mala de mucha miseria, de muchas penurias a nivel deportivo, a nivel social. Nos llevamos mal con las instituciones, nos llevamos mal con los clubes, no sé qué. Es que es terrible, no son las mejores circunstancias para levantar el vuelo, pero estos son ciclos.
Oye, hablabas del juego, lo pensaba el domingo en Valencia. Víctor Fernández hubiera puesto el mismo equipo que puso Jiménez, porque jugaba 4-4-2, con rombo, con todos los jugones. Encima hizo el cambio de quitar al pivote defensivo para sacar un punta. Lo digo porque yo lo pensaba, digo, es que hasta Víctor Fernández pondría este equipo, ¿no? Por lo menos poner a los jugadores y esa disposición táctica. Con lo que hay. No, Jiménez conoce mejor al equipo que yo. No, pero ¿qué te parece esa propuesta, no? Es que... No, bueno, pues han entrado varios jugadores con buen pie, ¿no? Ha entrado Obradovic, que tiene buen pie, ha entrado el portugués, ahora está entrando con más regularidad. Apoño también es un jugador de todo espacio y todo tiempo y tiene cierta calidad. Sí, Lafita está jugando arriba, acompañando a Postiga. Es decir, yo creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien, muy coherentes, Jiménez. Pero la táctica llega hasta donde alcanzan las posibilidades técnicas de un equipo. Hasta ahí llega la táctica. Y las capacidades de los jugadores. Eso es, entonces vamos a ver hasta que somos capaces de llegar, ¿no? La última, Mario. No, yo me voy a marchar ya directamente porque... No, joder, a ver si sé. Me ha dejado absolutamente muerto. ¿Por qué? No, por tus últimas confesiones. Sí, tiene razón. Está muy bien. No, sí, claro que tiene razón. Pero es una razón tan pesada que es demoledora para todos, ¿no? Yo le iba a preguntar al hilo de esto, si verdaderamente más allá de lo que dice el corazón podemos esperar que este equipo tenga un margen de mejora con las incorporaciones con las que puedan llegar suficiente como para pelear una permanencia tan complicada. No sé, vamos a ver, no sé, hoy he leído que van a venir 2 o 3 jugadores, no sé dónde he leído que venían 2 o 3 jugadores más, no sé qué tipo de futbolista, porque es lo que estamos. Tenemos 4 medios centros defensivos y viene otro más, otro medio centro defensivo. Es que dependerá un poco de lo que ofrezca el mercado, pero ojalá que los que vengan sean jugadores distintos a los que tenemos y que aporten cosas distintas y que ayuden a multiplicar a los demás, sino por muy buen trabajo que está haciendo Manolo Jiménez no va a ser absolutamente fácil porque vamos a ganar los partidos y los ganamos de una forma muy apurada. Y cuando uno está apurado, los partidos están abiertos y pueden caer por cualquier lado, ¿no? Y tenemos que ganar 10 partidos. 10 partidos más un empate. Por lo menos. Jesús, la última. Ya que dirás del fútbol en general, ya no del Zaragoza. Tú que has estado en el fútbol portugués, Víctor, ¿qué está pasando con los futbolistas portugueses que no hacen más que aterrizar en España? En el Madrid, en el Atleti, ahora en el Betis han llegado. ¿Tanta calidad tienen los portugueses? No, hay muchos brasileños allí. Y como no ocupan plaza, no, es un fútbol, hay 4 o 5 equipos que cogen jugadores jóvenes de Brasil, los van haciendo y luego... Sí, pero esos no son los que vienen aquí, no son los que también vienen, sí, también vienen los portugueses y tal. Bueno, es un fútbol con ciertas virtudes. Y la última, Víctor, agradeciéndote que después de 4 años hayas concedido la primera entrevista en tiempo extra y has sido tremendamente claro. ¿Ves la posibilidad de que no haya fútbol en Zaragoza próximamente? ¿Qué puede ocurrir si en Zaragoza no hay fútbol? No, habrá fútbol, habrá equipo y vamos a tener la oportunidad de aproximadamente entre 2 y 3 años máximo, no más, de lo que seamos capaces en los 2 próximos años. Entonces esa pregunta te la responderé. En este momento sí que va a haber fútbol durante 2 años o 3 más. Vale, ha quedado perfectamente claro. Víctor Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Vale, ahora. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ángel Lafita, buenas noches. Hola, buenas. Tengo el placer de saludar a Rado Mirantis. Rado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Paulo Roberto Yameli, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas tardes aquí en Brasil. Fernando Morientes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Pedrerol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. Betón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Don Francisco, ¿cómo estás, amigo? De lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche, Tiempo Extra. Un programa de deportes distinto. En Aragón Radio, Tiempo Extra. Y ya lo creo que tiempo extra porque nos hemos pasado muchísimo. Seguro que me echan la bronca cuando termino, pero mira, lo hecho yo está y ¿qué le vamos a hacer? Ha sido muy honesto César Laínez cuando ha dicho: no quiero estar en ninguna de las entrevistas porque yo soy exjugador del Real Zaragoza, he sido capitán del Real Zaragoza, soy zaragocista y no soy periodista. Por eso han estado los periodistas conmigo, pero como comentarista, como persona que sabe analizar perfectamente el fútbol, como buena persona que sabe trasladar emociones y sentimientos a los oyentes, me gustaría que cerrase hoy el programa César Laínez, con el que llevamos trabajando muchísimo tiempo y con el que ha habido ya una confianza y una
amistad tremenda a lo largo de los últimos programas. César, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo se te da internamente expresarte y hablar a los oyentes con las cosas que sabes, intentando siempre matizar positivamente lo que ocurre, pero en el fondo pensando lo mismo que está pensando Víctor Fernández? Bueno, ante todo, primero enhorabuena, ¿no?, por estos 200 programas que llevamos. La verdad es que el día que me dijiste que me tenía que quedar hasta las 12 de la noche despierto, en casa no se lo creían. Ya. Mi mujer está contenta contigo porque evidentemente ha encontrado un marido nuevo a partir de ahora. Pero bueno, después de sentarme en esta silla, en una silla en la que yo creo que ha dejado bien claro todo el mundo lo que se ha sentado, cómo está el Real Zaragoza. De una manera más directa o indirecta, pero desgraciadamente han sido sinceros, nos han contado lo que han vivido de dentro, lo que están viviendo algunos desde dentro, y lo que a nosotros desde fuera pues nos toca contarles a la gente, a nuestros oyentes, ¿no?, y poder expresarles nuestro convencimiento, a veces difícil, ¿no?, de que las situaciones van a cambiar, pero también es muy duro irse todos los días, como te digo, cuando acaba la retransmisión y nos vamos detrás de los micrófonos que nadie nos escucha, que me voy cansado de contar desgracias, situaciones que para nada tienen que ver con el fútbol o con el Zaragoza que hemos vivido, ¿no?, o con el que he vivido yo. Espero que todo sea cíclico, como ha dicho Jiménez, como ha dicho Ángel, o como incluso ha dicho Víctor, ¿no?, y que afortunadamente sigamos viviendo cosas muchas más positivas de lo que estamos haciendo hasta ahora. Y eso que tú eres un hombre joven todavía y, sin embargo, las cosas que has visto en los últimos años. Sí, bueno, me ha tocado vivir deprisa demasiadas situaciones difíciles, a veces eso te forja, ¿no? Con 34 años estar comentando partidos, bueno, ya llevo casi 6, ¿no?, cuando empezamos con Pedro en la televisión. Y con 28 años uno empieza a tener el apogeo futbolístico. A mí me tocó el apogeo casi de jubilado, ¿no? Pero para nada me arrepiento, ¿no?, de todo lo que he vivido, todas las experiencias, ya te digo, que le forjan a uno un carácter distinto y sobre todo pues agradecerte, ¿no?, agradecerte a ti que me has dejado seguir vinculado al fútbol, inculcarme otra forma de ver el deporte. Y sobre todo, ver el otro lado, ¿no? Cuando eres futbolista, cuando estás en el otro lado del micrófono, no ves lo que hay, el trabajo que conlleva todas las situaciones, ya sean entrevistas, ya sean viajes con los equipos, y apreciar, ¿no?, apreciar todo ese trabajo que todos realizáis y que, bueno, he empezado a ver yo desde que trabajo con vosotros. Y que sea por muchos años. Ya me gustaría que para todos los oyentes que están aquí en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y para los oyentes que nos escuchan como cierre, que les mandases, no te digo un mensaje de optimismo, porque sabes que yo no creo en el optimismo, porque es una sensación estúpida y equívoca, que parte de la realidad únicamente de que alguien nos va a echar una mano sin merecérnoslo, pero sí por lo menos decir que el fútbol a veces es bondadoso, es caprichoso y que concede segundas y terceras oportunidades. Yo creo que sí, yo creo que en la vida pues futbolística a mí me las ha dado y espero, ¿no?, y deseo que al Real Zaragoza se las dé, pero como ha dicho Víctor, yo creo que mientras esté Agapito, no sé si el fútbol va a ser caprichoso con nosotros. César, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y ya para terminar, únicamente agradecer la presencia de nuestros oyentes aquí en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, también a Pepe Oroz, Nacho Ciércoles y Miguel Ángel Rivera, quien ha estado al frente de los controles. Enseguida, la Peña Cariñena a Víctor Fernández le quiere hacer una entrega de un obsequio, o sea que no te me vayas, Víctor, porque son muy cariñosos y verás tú qué majos. Y también, dentro de la dificultad que supone y en una temporada muy dura, quiero agradecer a Rubén Ramos, como responsable del Departamento de Comunicación, las facilidades que ha dado este programa y esta radio para que tengamos la posibilidad de estar con los protagonistas y que ellos hayan venido absolutamente libre a este programa de radio. Señoras y señores, esto ha sido Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente.